cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, mi nombre es Luis Miguel Moyano y como siempre es un gusto acompañarlos en esta nueva emisión. Luis, primero te saludo, te agradezco por estar con nosotros en Frecuencia Legislativa y seguimos atentos de un tema que ocupa la atención del país y es cómo se vienen atendiendo todas las personas que se vieron damnificadas luego del terremoto del pasado 10 de agosto. Así es, Luis Miguel, gracias también por la invitación aquí a Frecuencia Legislativa. Buenos días también para todos nuestros oyentes. Y efectivamente, pues después de esta emergencia viene lo complejo, Luis Miguel. Las autoridades, las instituciones responsables tienen que hacer frente a todo lo que ocurre después de la emergencia. Atención de familias damnificadas, de reubicación de albergues, de reconstrucción de ciertas zonas, evaluación de daños. Una labor que creo que es la que más va a tomar tiempo, pero que sin duda va a ser prioritaria en la agenda del país. Así es, Liz, y mientras pues el país y nosotros seguimos atentos a lo que pasa en Frecuencia Legislativa, también tenemos noticias de interés nacional que le importan a todos los colombianos que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Actualidad, noticias, información de la política que sin duda afecta a la vida de los colombianos. Bueno, entonces quédense con nosotros que esto es Frecuencia Legislativa. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan. La Cámara de Representantes se une al dolor de las familias afectadas por esta tragedia. Acompaña a quienes aún esperan noticias de sus seres queridos y expresa su gratitud a quienes día y noche siguen luchando para salvar vidas. Que la solidaridad nos mantenga unidos y la esperanza nos dé la fuerza para reconstruir el camino. Luis Miguel y oyentes, pues según lo que ha dicho el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, reconstruir las zonas afectadas por el terremoto podría costar cerca de 30 billones de pesos. Eso significa una tarea enorme para muchas instituciones, pero que además implica una responsabilidad para el Congreso, la responsabilidad de hacer control político para acompañar y para vigilar cómo se van a hacer estos programas, cómo se va a invertir el dinero, el cumplimiento que se va a hacer y por supuesto pues que llegue a las personas más necesitadas por esta tragedia. César Vecino nos cuenta la siguiente nota. Hablamos también de regalías por impuestos, que gran porcentaje del sistema general de regalías esté destinado exclusivamente a la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto. Escucharon una de las propuestas que sale del Congreso para que el país se recupere del terremoto que deja a casi 30.000 inmuebles y cerca de 3.500 colegios destruidos. 421 vías y 334 centros de salud afectados, lo que en plata significó, según el gobierno nacional, 24.5 billones por pérdidas en edificaciones y 5.5 en infraestructura pública. Que se tenga en cuenta el plan de manejo de aguas residuales y el plan de contingencia que tenía el presidente Gustavo Petro para que el acueducto en Quibdó y en algunas zonas pudiera ser una realidad. Creo que es fundamental inclusive mirar el tema del COMPES Pacífico, que también contempla una inversión en términos de desarrollo socioeconómico para nuestra gente. La tragedia del 10 de agosto la sufrieron 144.000 familias de 15 departamentos y 470 municipios. Impacto nacional. No solamente incluirlo dentro del presupuesto, sino además en el Plan Nacional de Desarrollo. Es que recordemos que esto no se va a solucionar en unos meses. Este va a ser una lucha de por lo menos al menos 2 años. Primera gran prueba económica del gobierno, que tendrá cercana vigilancia. Control político para asegurarnos que los recursos lleguen a donde deben llegar. La segunda es acompañamiento a los ministerios para garantizar que la política pública que cada uno de los ministerios va a crear para esto esté coherente con el presupuesto. Al país, el terremoto del 99 en Armenia le valió 11.5 billones de pesos y las inundaciones de 2026 en Córdoba, 8 billones de pesos. Bueno, Liz, y alguien que no le ha pasado también en los últimos días y que ha estado en el ojo del huracán es precisamente el ministro de Vivienda, que se ha visto envuelto en una polémica y que ya sonaron campanas de moción de censura. Pero ¿qué deberá responder el ministro en esta moción de censura de ser aprobada? ¿Y qué es una moción de censura? Nos lo cuenta Robert Yesurón.
El escándalo de las imágenes del ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, en Santa Marta, durante la emergencia generada por el temblor, ha creado una enorme polémica en el país político. Por esta polémica, la bancada de la oposición ha presentado una proposición para una moción de censura a este ministro. Estos son sus argumentos. Porque si 5 días después de la tragedia está haciendo esto, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Por eso hemos solicitado la moción de censura. Es más, la presentamos en la noche para que él pudiera hacer su intervención, pero sale con una intervención aún peor. Un alcalde perdió a su hijo que murió durante la tragedia y allá está trabajando. Y este ministro que en el 2021 le había puesto un trino al alcalde de Bucaramanga diciéndole que había que trabajar en plena pandemia, que no había que tomar descanso. Y ahora, ¿con qué cara o sinvergüenza hace esto? Pero, ¿qué es una moción de censura y cómo se tramita en la Cámara de Representantes? La moción de censura es un debate en el cual se plantea retirar a un ministro de su cargo, bajo argumentos como incompetencia en sus funciones, la no asistencia a una citación hecha por la Cámara sin una excusa aceptada u otras razones oficiales presentadas por los proponentes. Una vez aprobada la proposición en la Cámara, que debe estar respaldada por al menos la 10ª parte de los congresistas, la mesa directiva tendrá 10 días calendario para informar al ministro interesado y citar la sesión. Una vez hecho el debate, la mesa directiva fijará la fecha y la hora para realizar la votación dentro de los 10 días subsiguientes. Para que un ministro sea retirado de su cargo, la moción debe ser aprobada por una mayoría ordinaria. La proposición para convocar al ministro ya fue presentada y se espera se le dé trámite para realizar el debate en los próximos días. Bueno, y además de la tragedia que conllevó el terremoto, hay una gran preocupación, una alerta que se emitió por parte de la Organización Internacional para las Migraciones por posibles casos de trata de personas en las zonas que precisamente estuvieron afectadas por este sismo el pasado 10 de agosto, Luis Miguel. La vulnerabilidad de estos damnificados, de las víctimas de esta tragedia, podría ser aprovechada por redes criminales. Un informe precisamente elaborado por Luis Miguel Moyano. En medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, la Organización Internacional para las Migraciones alertó sobre un riesgo que no puede pasar desapercibido. Las redes de trata de personas podrían aprovechar la vulnerabilidad de las familias afectadas para captar nuevas víctimas, especialmente menores de edad. Hoy le hago un llamado al gobierno nacional de que ponga los ojos sobre esta alerta, pero sobre todo que garantice a las personas que han sido vulnerables a esta tragedia, que les garantice que esto no vaya a pasar. Las falsas ofertas de trabajo, vivienda, transporte o ayudas económicas pueden convertirse en mecanismos de captación. La alerta cobra mayor importancia frente a las cifras que entre enero de 2023 y mayo de 2025, el ICBF atendió 69 niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, el 90% de ellos por explotación sexual. Porque es fundamental que en estos momentos la gente tenga la información precisa sobre este tipo de crímenes. Los criminales aprovechan sus redes de contacto para llegar a las personas que están en albergues o que están en zonas de riesgo a las que no ha llegado completamente el Estado. En medio de la emergencia, el llamado es a extremar la protección de los menores, verificar cualquier oferta y ayuda y acudir siempre a las autoridades. Bueno, Liz, desafortunadamente Colombia no solamente está pasando por el terremoto que sacudió varias regiones del país, sino que también encuentra focos de incendio en diferentes departamentos, como lo es el departamento del Tolima. Y los representantes a la Cámara exigen soluciones y atención rápida a estos incendios. Tú precisamente estuviste hablando con ellos y nos preparaste la siguiente nota. Detrás de cada incendio reportado en esta emergencia, hay agricultores, familias y comunidades que ven en ceniza sus proyectos de vida. Se han visto muchas familias afectadas, como es el caso del señor Don Elber, que es el presidente de la Junta de San Luis en Tomogó, el cual perdió 500 árboles de aguacate. Igual es una pérdida, digámoslo, poco entre todo lo que se perdió. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, desde el mes de junio, más de 400 incendios se han registrado en 19 departamentos, sumando a la fecha más de 17.000 hectáreas consumidas por las llamas. Una de las regiones más afectadas ha sido el Tolima. En nuestro departamento, más de 25.000 reses hoy están sin comer. Viviendas afectadas que fueron consumidas por las llamas. Gente que perdió los cultivos de aguacate, maíz,
de plátano y muchos más cultivos. Esperamos que el gobierno nacional ponga los ojos en nuestro departamento del Tolima. Estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura para que nos aporte alimentación para el ganado, municipios dramáticamente afectados. Fortalecer las capacidades de respuesta a estos desastres y apoyar la atención integral a los afectados es una de las acciones que desde el Congreso se pueden hacer. Desde la Comisión Tercera de la Cámara miramos el presupuesto nacional y obviamente generamos una evolución, porque con fenómeno del niño y ahorita con el terremoto, la idea es que la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, la Secretaría, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía puedan tener un volumen grande para poder contrarrestar este fenómeno del niño. En medio de las emergencias que enfrenta el país, el compromiso desde la Cámara está con las regiones. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Esta semana en Frecuencia Legislativa nos acompaña el representante por los colombianos en el exterior, el representante Alejandro Murcia. Lo vamos a conocer, él es administrador de empresas de la Universidad EAN, con estudios en gestión empresarial y comercio internacional en la Universidad de Miami, formación en prevención del lavado de activos en la Florida International University. Actualmente cursa una maestría en ciberseguridad en Wilmington University y fue electo por los colombianos en el exterior, cerca de 1.5 millones de colombianos, para ser su representante ante el Congreso de la República. Representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Liz. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Representante, usted lleva más de 30 años viviendo en el extranjero, en Estados Unidos, me contaba, entre Texas y la Florida. Y yo quisiera que antes de hablar de la curul nos cuente qué es eso que más se extraña cuando uno lleva tanto tiempo por fuera. Bueno, yo puedo decir que nosotros los colombianos que vivimos en el exterior nos vamos de Colombia, pero Colombia no se va de nosotros. Uno se lleva la tierra en el corazón, se lleva la comida en el corazón, pero sobre todo, tal vez lo más difícil es que deja la familia. Deja a sus esposas, esposos, hermanos, papás, mamás, hijos. Y ese tal vez es el costo social más grande de la migración. Es cierto. Hay una palabra en inglés que traduce siempre eso bastante. Yo creo que usted la puede traer a colación acá y así para que todos nuestros oyentes la conozcan también. ¿El homesickness? Homesickness, exactamente. Es siempre estar pensando en Colombia, y todos los colombianos que vivimos en el exterior vemos los canales de televisión colombianos, vemos los noticieros de Colombia, vamos a comer a restaurantes colombianos una vez a la semana, pero sobre todo la falta de ese calor humano que sentimos acá. Allá uno consigue, hay un libro que escribió un señor que llamaba Eucario Bermúdez, y en una frase él decía: en Estados Unidos usted consigue con qué comprarse una botella de whisky, pero no consigue con quién tomársela. Bueno, muy interesante. Esas son las vivencias que seguramente no solo usted, sino muchos de nuestros compatriotas experimentan estando afuera del país. Pero vamos a ir entrando en materia, representante. Yo tengo acá unos datos. Según la Cancillería, el 34,6% de los colombianos en el exterior está en Estados Unidos. Correcto. El 23,1% está en España y el 20% en Venezuela, que eso realmente pues me sorprendió. Usted representa a una diáspora repartida en más de 60 países, más o menos. ¿En qué lugares del mundo observa usted que estamos tal vez mejor organizados como comunidad, como colombianos? Más cohesionados. Bueno, tiene más visualización en Colombia, la comunidad colombiana en los Estados Unidos, particularmente en Florida, en Nueva York, en el sur de la Florida, desde West Palm Beach hasta Los Cayos y en Los Ángeles. Pero en realidad hay organizaciones colombianas en todo el mundo. Hay organizaciones, tenemos una organización importantísima de colombianos en Japón, en Australia, en Argentina, en México. Yo tengo contacto permanente con todas esas organizaciones colombianas. Lo que pasa es que desafortunadamente no ha sido eficiente la comunicación y la visualización de todo lo que ellos hacen en el exterior, pero todos viven muy organizados. ¿Cuáles son las necesidades y la atención más recurrente que piden nuestros connacionales en otros países por parte del Estado colombiano? ¿Cuál es la necesidad más grande? La necesidad de servicios consulares eficientes. Hay unas cosas que son absurdas.
Los consulados en los Estados Unidos, por ejemplo, cierran los días festivos en Colombia, que son casi todos los lunes, y cierran los días festivos de los Estados Unidos. Okay. Eso no debería pasar así. Los consulados deberían cerrar solamente los días festivos de los países en donde se encuentran y atender el resto del tiempo. Algunos consulados abren entre las 9 y las 2 de la tarde. Esos horarios deberían ser extendidos, porque una persona que vive en Dallas, por ejemplo, donde yo vivía, tiene que manejar 5 horas y media para llegar a Houston para hacer un trámite en el consulado. Y si el consulado lo abren a las 9 y lo cierran a las 2, casi que la persona tendría que salir o quedarse la noche anterior en Houston o salir a las 2 de la mañana para llegar al consulado a hacer filas si tiene cita. Las citas consulares, los trámites de los pasaportes y sobre todo la falta de tecnología en la Cancillería, en los servicios diplomáticos, para que muchas de esas gestiones que uno hace en un consulado se hagan a través de tecnología biométrica, de blockchain, para que se evite el desplazamiento. Hace poco en Estados Unidos murió Joan Sebastián Durán, un joven bumangués, durante un confuso operativo del ICE, que es el Servicio de Inmigración. Casos así ponen a prueba las relaciones diplomáticas. ¿Cuál cree usted que debería ser la postura del país, del Estado como tal, cuando se necesita esa relación diplomática con Washington, pero a la vez hay que hacer manifestación o no quedarse callado frente a la muerte de uno de nuestros compatriotas? Bueno, en cuanto a eso, hay dos cosas. Hay algo muy importante, y es que quienes viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos y en los países donde la policía ejerce un control real sobre el territorio, deben entender que a la policía, por ejemplo, en Estados Unidos no se le puede burlar, no se le puede agredir y no se le puede escapar. Si un colombiano o cualquier inmigrante trata de escaparse de un policía en la Florida, lo van a perseguir así tengan que ir hasta Canadá con helicópteros, y lo van a encontrar y lo van a arrestar. Entonces, agredir a un policía o no hacerle caso a la autoridad pone en riesgo de la vida de esas personas. Nosotros hemos dicho, no se resistan a la autoridad. Cuando la autoridad le diga deténgase, deténgase. Cuando la autoridad le diga identifique, identifíquese. En este caso particular, pues como bien lo dice Liz, hubo unos confusos hechos que están siendo producto de la investigación. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir a cumplir la ley en los países a donde vamos a vivir. Eso es muy importante que lo entendamos. Nosotros estamos solicitando una cita con la Cancillería para pedirle que nos apoye en la intención de buscar un Temporary Permit Status, que es un permiso de estado temporal con base en lo que nos acaba de suceder de la tragedia del terremoto, pero también en la situación económica que estamos afrontando en este país. Si la Cancillería nos apoya, vamos a solicitarle al gobierno de los Estados Unidos, de Congreso a Congreso, que nos apoyen un TPS para que los colombianos que están indocumentados tengan derecho a un permiso de trabajo y una licencia de conducir por 2 años. Eso nos va a evitar las deportaciones, que son casi 5,000 al mes, solo para Colombia. Y va a permitir que esos colombianos que viven en esa situación de ilegalidad no puedan tener una regularización temporal tendiente a obtener un permiso de estatus permanente de una residencia y eventualmente de una ciudadanía. Pero para eso necesitamos apoyo del gobierno, apoyo de la Cancillería, y ya tenemos redactada la propuesta para que eso suceda. Bueno, esto sería muy positivo. Seguramente esto es una gran noticia para compartir aquí a través de Frecuencia Legislativa. Ojalá pueda salir adelante esa gestión, representante. Una pregunta final. En esta legislatura, en el trabajo que usted va a asumir que asumió desde el pasado 20 de julio, ¿qué proyecto quiere priorizar y darle la batalla en el periodo que usted va a estar a cargo de la curul de los colombianos en el exterior? Bueno, teníamos 7 proyectos legislativos en línea. Ya presentamos el primero, que es hacer una
modificación al artículo 173 de la Constitución para que el Senado tenga la potestad de validar, de aprobar cuando el gobierno colombiano, cuando el presidente quiera suspender o romper relaciones con otro país. Pero además estamos buscando, como te digo, proyectos de ley que nos permitan facilitar el acceso de los colombianos residentes en el exterior al sector financiero para que seamos sujetos de crédito con los comprobantes de los ingresos que obtenemos en el exterior. Tenemos 7 proyectos orientados a la comunidad migrante. Representante, muy buen trabajo. Esperamos que todo esto pueda ir avanzando, se puedan ir cumpliendo con los debates que requieren sus iniciativas. Gracias por compartir su visión y conocimientos con nosotros aquí en Frecuencia Legislativa. Por supuesto, estaremos muy atentos a conocer cómo avanzan estas iniciativas e impulsar, por supuesto, todo lo que le lleve bienestar a nuestros connacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y será un placer volver cuando ustedes lo tengan ahí. Claro que sí. Bueno, y con la entrevista al representante Alejandro Murcia terminamos por hoy esta emisión de Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Agradecemos al equipo de trabajo de Frecuencia Legislativa, camarógrafos, editores, por supuesto la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, Robinson Castillo, y recuerden que si se perdieron esta emisión pueden escucharla a través de www.cámara.gov.co o nos encuentran también en Spotify como Frecuencia Legislativa. Hasta la próxima. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.